¿Cuál es el mejor disco para editar? Un poquito clickbait el título, pero bueno, vamos a estar hablando de discos rígidos, discos SSD, tanto SATA, PCI Express 3.0 y PCI Express 4.0. Vamos a estar comparándolos, cómo funcionan en la línea de tiempo, cómo funcionan exportando, cómo funcionan importando, perdón, y obviamente cuál sería mi recomendación para ustedes dependiendo el flujo de laburo que tienen y el tipo de edición o la cantidad de capas de video que van a utilizar a la hora de editar. Hay 4 discos hoy en día en el mercado, no quiero decir disco, vamos a ponerle medios de almacenación porque hay algunos que no son discos, pero bueno, hay 4 medios de almacenación que están hoy en día estandarizados en el mercado y vamos a ir uno por uno viendo los resultados de la velocidad de escritura y de lectura en la pantalla y vamos a hablar obviamente las diferencias de cada uno. El más reconocido, el disco rígido. Esto es un disco rígido mecánico, tiene platos adentro que por un sistema de una aguja y un imán va a leer y escribir la escritura y la información de los archivos. Este es el más tradicional, es el que nos permite tener la mayor cantidad de espacio dentro de un medio de almacenamiento. Hoy en día tenemos en la parte consumer, que es en la parte que todos nosotros podemos utilizar, hasta 18 terabytes de información dentro de un disco rígido. Obviamente son los medios de almacenación que más espacio nos da. Esa cantidad de espacio no la vamos a tener en ningún tipo de SSD todavía, ¿sí? Luego vamos a tener el típico SSD SATA 3.0, que son, en este caso es el Samsung Evo 860. Estos fueron los primeros modelos de discos SATA que salieron al mercado y obviamente están limitados por la velocidad de transferencia del protocolo SATA, que es de 600 megas por segundo, tanto de escritura como de lectura. Así que no vamos a tener un disco SSD que nos dé más de 600 megas de escritura de este formato, ¿sí? Luego vamos a tener en este caso el 970 Evo, que es protocolo PCI Express, y estos discos se conectan directamente a la motherboard, logrando una velocidad increíble, pero también tenemos que tener cuidado con estos discos porque nos dan una velocidad increíble, como pueden ver en pantalla, pero también van a levantar un montón de temperatura. Así que lo que tenemos que tener cuidado con estos discos es el tema de la refrigeración. Hay refrigeración pasiva, que se le puede poner un disipador a estos discos para poder editar por largos periodos de tiempo y que la temperatura no sea tan elevada. Y por último vamos a tener este disco que es el 980 Pro de Samsung, que es el disco con protocolo PCI Express 4.0. Son los discos más rápidos del mercado. Estos levantan un montón de temperatura, así que hay que tenerlos bien refrigerados. Y como pueden ver en pantalla, son los discos más rápidos del mercado, ofreciéndonos hasta 5 GB de velocidad por segundo. Son muy rápidos, pero ojo, no mantienen esa velocidad por un largo periodo de tiempo porque, como dije, levantan muchísima temperatura. Ahora, si agarro los 3 SSD que tengo en este momento, el SATA 3, el PCI Express 3.0 y el PCI Express 4.0, van a ver que los 3 que tengo son de marca Samsung. Y todos los SSD que tengo en la notebook, en la computadora de Lilu, etcétera, todos los discos SSD internos que tengo son Samsung. Si te preguntas por qué, hoy en día hay un montón de marcas que ofrecen muy buena garantía y que funcionan muy bien, pero Samsung ofrece, si comparan los Samsung con otros discos SSD, son de los que ofrecen la mayor vida útil del mercado al día de hoy. Hay un montón de discos que son muy rápidos, que son económicos, pero ninguno te da la garantía en cantidad de años ni la cantidad de escrituras que te da lo que se llama el tipo de chip que usan los Samsung, que son los 3D Ven NAND, que te dan los Samsung SSD, no importa de qué tipo, si son SATA, PCI Express, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0. Bueno, vamos a los resultados y a ver la velocidad y la performance de cada disco en Adobe Premiere en diferentes puntos. Uno es importando archivos, es decir, agarrar todos los archivos de la boda, arrastrarlos y importarlos a Premiere. Número 2, el timeline performance, es decir, cuando estamos editando en vivo y en directo. 3, la apertura de un proyecto ya editado, es decir, cuando abrimos un proyecto y esperamos a que todo se cargue con todos los previews. Y número 4, la renderización y exportación del video ya finalizado,
que es un video que dura aproximadamente 25 minutos. Es una edición bastante larga. Déjeme explicarle cómo hice el test. Cada test de velocidad en los discos rígidos fue hecho en el disco rígido, es decir, no cargué la boda en un SSD y después lo exporté al disco rígido común, al disco SSD de acá y al disco SSD de allá. No, se importó en cada uno de los discos, o sea que el test fue como si no hubiese un SSD mientras se editaba con el disco rígido. Se importó en el disco rígido, se editó en el disco rígido, se hizo el timeline performance en el disco rígido y se exporta al disco rígido leyendo desde el disco rígido, ¿sí? Quiero ser bien claro en eso para que vean que los números, los resultados son justos y parejos de la manera para cada uno de los discos que estoy testeando. Entonces, vamos a abrir el machete y vamos a ver los resultados. Vamos a ir a la importación de archivos o a la ingesta de archivos. En el disco rígido común de 8 terabytes tardamos 20 minutos en que se importen todos los archivos y se generen todos los preview. En el disco SSD SATA tardamos 2 minutos 17 segundos. Ahora presten atención a los siguientes resultados. Tanto en el disco PCI Express 3.0 como en el PCI Express 4.0 se tardaron 2 minutos 10 segundos. Como pueden ver, no hay tanta diferencia en la importación de archivos del disco SATA, que teóricamente está limitado a 600 megas por segundo, como los discos PCI Express, que tienen entre 2 y 5 GB de velocidad de escritura y de lectura. Bien, vamos a ir a los resultados de la apertura del proyecto, es decir, una vez que se terminó de editar el proyecto, guardamos el proyecto, lo cerramos y otro día vamos y lo abrimos. Cuánto tarda en abrirse todo y en tener todos los previews listos para poder editar. En el disco rígido común tardó 3 minutos 45. En los próximos discos SSD tardó, en el SATA SSD, es decir, en el Samsung Evo 860, tardó 1 minuto con 19 segundos. Y luego, en el PCI Express 3.0, tardamos 1 minuto con 0,7 segundos. Y en el PCI Express 4.0 tardamos 58 segundos. Fue un poquitito más rápido el 4.0 que el 3.0 en este caso. Y acá viene lo más llamativo y lo más importante. Vamos a ir a la velocidad de render o de la velocidad de export. Para exportar un proyecto que fue grabado y editado enteramente en 4K. Las cámaras que se usaron eran dos Sony A7S3 y una A7 IV. Se grabó todo en 4K 24 cuadros por segundo y 4K 60 cuadros por segundo. ¿En qué bitrate? Bueno, obviamente se grabó en 10 bits y se grabó en bitrate entre 75 y 150 megas cuando se grababa en 4K 60 y se grabó en 100 de bitrate cuando se grababa en 4K 100 megabits. Es decir, era una boda pesada. Vamos a empezar con el disco rígido. Cuando se exportó al disco rígido, tardó 32 minutos en exportar todo el proyecto al disco rígido. Cuando se exportó al SSD SATA, tardamos 9 minutos con 10 segundos. Cuando se exportó al PCI Express 3.0, se tardó 7 minutos con 10 segundos. Y cuando se exportó al PCI Express 4.0, se exportó en 6 minutos 45 segundos. La velocidad del timeline scrub, o lo que se dice también como la reproducción en tiempo real del timeline. La realidad es la siguiente: editando en 4K es una patada en la cabeza editar con un disco rígido común con archivos 4K. A medida que vamos con el puntero del mouse yendo de un lado a otro, viendo efectos y demás, en un proyecto tan largo se vuelve muy denso, se vuelve muy lento también el proyecto, y obviamente eso nos quita las ganas de editar, nos quita las ganas de revisar el proyecto. Y lo que yo les recomiendo es que si van a estar editando archivos 4K, dejen de usar un disco rígido clásico y pasen por lo menos a un disco SATA 3.0 SSD. Editando, vamos a agarrar los tres discos, editando en el timeline en tiempo real
con los tres discos SSD, tanto el SATA 3 como el PCI Express y el PCI 4.0, no hay diferencia de reproducción en timeline si estamos editando con una o dos capas de video. Es decir, tenemos dos cámaras o tres cámaras si hubo una tercera cámara en trípode y en determinado momento, no sé, por ejemplo en la ceremonia se grabó a tres cámaras, tenemos las tres cámaras una encima de la otra, tenemos suficiente velocidad obviamente con los PCI Express y suficiente velocidad con el disco SSD SATA, no hay diferencia. Movemos el mouse de un lado a otro y la velocidad es instantánea, vemos en tiempo real todo lo que está pasando en el timeline. ¿Dónde hay diferencia y dónde recomiendo utilizar los discos PCI Express 3.0 y PCI Express 4.0? Cuando por ejemplo estamos utilizando un multicámara o estamos editando un videoclip de música que se grabó en vivo a 7 o a 8 cámaras. Recién ahí estos discos que tienen lectura de 2 GB o 5 GB de velocidad es cuando se hace la diferencia y cuando podemos editar sin interrupciones en tiempo real. Obviamente el disco SATA 3 que está limitado a 500 o 600 megas por segundo va a estar limitado porque si tenemos 4 cámaras Sony en 4K 24 cuadros por segundo con alto bitrate ya estaríamos saturando la velocidad máxima del disco rígido. Es decir que si vamos a estar editando más de 3 cámaras al mismo tiempo en el mismo timeline, lo recomendado es editar con discos PCI Express 3.0 o 4.0. Fuera de eso, este disco SATA 3 es más que suficiente para editar bodas en Full HD, obviamente, en 4K, ponerle efectos de video, transiciones, capas de ajuste, diferentes capas, hasta 3 capas de video de cámaras una encima de la otra. El SSD 860 Evo o SATA 3 de protocolo SATA 3 es más que suficiente. Entonces, para ser claros, estos discos, los PCI Express 3.0 o 4.0 son muy superiores en velocidad de escritura, pero a la hora de editar no hay tanta diferencia para editar en el timeline y a la hora de exportar. Sí, obviamente son más rápidos, pero eso no es una diferencia que sentimos cuando pasamos de un disco rígido común a un disco SATA 3.0 SSD. No tenemos esta diferencia. Sí tenemos la diferencia cuando editamos muchos archivos en un mismo timeline y obviamente el proyecto se hace muy pesado por la cantidad de información que tenemos que reproducir al mismo tiempo. Así que, si bien hoy en día los discos de los SSD bajaron un montón, si estás por armar una computadora o estás decidiendo qué tipo de disco rígido comprar a la hora de editar, lo que te recomiendo es que si tenés un presupuesto reducido o tenés un presupuesto limitado por un número, no importa cuál sea, y vas a estar editando hasta 3 cámaras al mismo tiempo en el timeline, no necesitas más que este disco SSD por protocolo SATA 3, va a ser más que suficiente y hoy es uno de los discos SSD más económicos del mercado. Ahora, si tu notebook no soporta más los discos que son de este tamaño y solo podés poner PCI Express, déjame decirte que no necesitas comprar el disco PCI Express más caro del mercado. Compra uno económico que sea dentro de tu presupuesto. Y en lo posible, mi recomendación es que compren marca Samsung, porque como dije antes, Samsung tiene la garantía más larga que hoy se ofrece en un SSD y también tiene una muy buena cantidad de escrituras que se le van a poder hacer al disco SSD a lo largo del tiempo que lo vamos a usar. Hay un disco Samsung que es el 950, que hace ya bastante que salió. Lo tengo hace 4 años y todavía no tuve ningún problema y está todo el tiempo editando, renderizando. Lo uso también como disco de caché, así que no van a tener problema de que el disco se le va a morir. Eso era hace muchos años atrás cuando recién salían los discos y todavía no había o no estaba tan desarrollada esta tecnología. Así que, redondeando absolutamente todo. Disco rígido sirve para almacenar, es un buen disco para poner todos los archivos, para tenerlos de backup, para tenerlo adentro o fuera de la computadora, pero no es bueno para editar. Esto es bueno para tenerlo una vez que terminó el proyecto y si necesitamos quedarnos con los crudos por cualquier motivo, lo ponemos en el disco rígido. Disco SSD SATA 3 es una muy buena opción, son discos económicos, obviamente
el tamaño es un poquito grande y no todas las computadoras lo van a aceptar hoy, pero como vieron en los resultados, este disco anda muy bien a la hora de importar y de exportar y no hay grandes diferencias con los PCI Express 3.0 y 4.0. Y obviamente terminamos con los discos PCI Express 3.0 y 4.0, son los más rápidos del mercado, son los que más temperatura levantan, son también los más caros del mercado y como vieron no hay tanta diferencia sobre un SATA 3. Así que mi recomendación, si solamente tienen puertos PCI Express, vayan por un PCI Express 3.0, no hace falta ir por un 4.0 y van a ver que la performance dentro del programa de edición que van a usar va a estar más que bien, no van a tener ningún problema y mientras tengan un gabinete o mientras tengan una notebook separada de la mesa con una buena refrigeración y una buena ventilación de aire por donde está el disco SSD, no van a tener ningún problema. El problema está cuando este disco está tapado, por ejemplo, por una placa de video o no tienen un gabinete con una muy buena refrigeración. En el momento que estos discos empiezan a levantar mucha temperatura, van a ser más lentos que estos discos. Gente, espero que este video les haya servido. Cualquier duda o consulta que tengan sobre esto que estuvimos hablando en el día de hoy, lo dejan en los comentarios y nos estamos viendo, como siempre digo, en un próximo video. Chau, chau.